Prosa medieval y teatros medievales. El primer autor importante de prosa medieval del castellano que aparece es Alfonso X el Sabio en el siglo XIII. Este monarca impulsó el castellano sustituyéndolo por el latín. Su labor cultural abarcó varios campos, entre ellos el científico y escribiendo libros como el Lapidario. También hizo obras históricas que durante un periodo de tiempo el proyecto de escribir una historia de España se convirtió en el objetivo principal del monarca, escribiendo libros como Historia de España. Textos legales jurídicos como las 7 partidas. Esta se inspira en el deseo de lograr la paz y la unidad nacionales. Estas obras permitieron una mayor difusión de la ley en castellano. Y respecto al terreno de la música, este monarca fundó la Cátedra de Música en la Universidad de Salamanca. Para un mejor impulso del conocimiento y del castellano se apoyó de la Escuela de Traductores de Toledo, donde convivían cristianos, musulmanes y judíos, ya que este monarca siempre protegió todas las herencias culturales. Pasamos a los ejemplos. Son breves relatos cuya intención es transmitir una enseñanza de forma agradable y amena. El origen de estos relatos es incierto, pero se especula que puede ser hindú. Estos iban dirigidos siempre a reyes y nobles con fin de que les sirviese de guía de conducta, y también más tarde fueron utilizados como vehículo para la difusión de valores del cristianismo. Las colecciones de ejemplos se caracterizan la mayoría por emplear un marco narrativo dentro de una narración general. Las primeras colecciones traducidas al castellano datan del siglo XIII. Una muy importante es Calila Edimma. Se ciñe a un modelo de preguntas y respuestas, las cuales dan paso a fábulas. Los diálogos están protagonizados por un rey y un filósofo, y paso a citar una parte. ¿Viste a mi hijo?, le dijo. Cuando estuve cerca de allí, vi una azor que arrebató a un niño. Quizá era tu hijo. Y el otro le dio grandes voces y se lamentó y dijo, y ya pues prosigue con otra pregunta. Otra obra importante es Sandebar. Esta colección relata la historia de un príncipe que es acusado de una violación falsamente y es condenado a muerte. Mientras espera su injusto destino, los sabios de la corte le narran relatos de carácter misógino para entretenerle. Pasamos a la prosa de ficción. Tiene como principal objetivo el entretenimiento y se puede dividir en dos subgéneros. En los libros de caballería, que toman siempre como protagonistas caballeros de origen noble y cristiano y están fielmente enamorados. Estos se enfrentan a obstáculos y a sus enemigos a través de una odisea. De manera recurrente también aparecen seres como dragones o brujas. El libro del Caballero de Cijar es el primer libro de caballería en castellano. El otro subgénero es la novela sentimental. Este género se suele presentar en forma epistolar. Posee una temática amorosa trágica, ya que los protagonistas por diversas razones nunca pueden estar juntos y el final es funesto. El libro más popular de este subgénero es Cárcel de amor de Diego de San Pedro. Pasamos a don Juan Manuel. Sobrino del rey X, su trabajo como escritor se centró en que su obra sirviese de guía de conducta social, política y religiosa para los aristócratas. Este se formó como caballero y estudió letras. Pasamos al estilo y a los temas que trató este autor. Temas políticos que retratan una nobleza en decadencia y en ella expresa su preocupación por la baja formación de la aristocracia. Temas morales, donde se aborda la conducta de las personas en relación con sus virtudes y defectos en aspectos de la vida. Y los religiosos, en los cuales el autor también trató asuntos religiosos como la salvación del alma. Su estilo. Este autor hizo uso de la lengua castellana como ya le hizo su tío Alfonso X, y el empleo de la lengua selecta es el resultado de la búsqueda constante de un estilo personal por parte de don Juan Manuel. La selección del vocabulario, la claridad de la expresión y la concisión nos revelan el gran afán didáctico del autor. Vamos a pasar a hablar de sus principales obras. La primera obra que quiero resaltar es el libro de los Estados, donde desarrolla su visión política. Está dividido en dos partes y consta de diálogos muy complejos en los que intervienen hasta 4 locutores. El siguiente, libro del caballero y del escudero.
Se tratan valores relativos a la formación de un caballero como el honor, la fidelidad o la lealtad. No tuvo mucha trascendencia debido a que se han perdido capítulos, pero se conserva la mayoría y el prólogo de manera íntegra. Y el famoso Conde Lucanor. Tiene una intención didáctica y consta de 5 partes. La primera parte está formada por 51 ejemplos, donde el conde expone siempre un problema a su consejero Patronio, este le responde con una historia enmarcada, la traslada a la situación y el conde siempre queda satisfecho. Los cuentos terminan con una moraleja en rima, como por ejemplo, quien te encuentra bellezas que no tienes siempre busca quitarte algunos bienes. La segunda, la tercera y la cuarta parte, donde los proverbios se utilizan para dar una enseñanza, y la quinta y última parte, donde el alma del cristiano noble tiene obstáculos para llegar a la redención. Pasamos al teatro medieval, donde principalmente las obras teatrales en la Edad Media tuvieron una temática religiosa y más tarde cogieron un carácter profano. El teatro religioso nace con la intención de transmitir doctrinas religiosas de manera más comprensible y dinámica. Las representaciones se hacen en los templos y más tarde al aire libre, ya que se le añade elementos, se hace más larga y con más riqueza de movimiento. Un autor resaltable de este género fue Gómez Manrique. El teatro religioso estaba ligado a 2 ciclos. El ciclo de Pascua, en el cual se representa la muerte y la resurrección de Cristo, y el ciclo de Navidad. Su temática es en torno al nacimiento de Jesús. A este ciclo pertenece la obra mejor conservada y más antigua, la representación de los Reyes Magos. Es una obra del siglo XII que ha llegado incompleta a nuestros días. En ella se representa cómo los Reyes Magos, siguiendo una estrella, viajan a Belén para adorar a Jesucristo. Y pasamos al teatro profano. Se cree que nace en el siglo XV, ya que no se conservan textos teatrales anteriores a ese siglo. En el siglo XV aparece el primer gran autor, Juan de la Encina. Este género tenía 3 subgéneros: drama, tragedia y comedia. Y según su nivel de cultura se puede dividir en dos. Teatro profano culto, que trataba temas clásicos, griegos y latinos. Y el teatro profano popular, que se interpretaba por juglares y comediantes y se escenificaba al aire libre. Del teatro profano del siglo XV aparece la Celestina. Si se puede definir la Celestina con una palabra sería controversial. Esta obra fue publicada en una época en la que estaba ocurriendo un gran cambio social y su publicación suscitó mucho revuelo. Tuvo diferentes versiones editadas a lo largo del siglo XV, XVI-XV. La primera publicación data de 1499, con el título de La comedia de Calixto y Melibea. Tiempo más tarde se vuelve a publicar con los siguientes añadidos: una carta prólogo, en la cual el autor cuenta que encontró el primer acto y decidió continuarlo. En esta parte expresa la intención de advertir a los amantes sobre los peligros del amor. La comparación del lenguaje y el estilo entre el primer acto y los restantes evidencian la doble autoría. Un poema acróstico que está dividido en octavas. El argumento en sí, donde se explica la trama de la obra, y unos versos en forma de copla del corrector de la impresión. En 1502 se vuelve a publicar, con 5 actos más, un prólogo y con un nuevo título, La tragicomedia de Calixto y Melibea, debido a que tenía un final funesto. Después, por la importancia de la alcahueta en la obra, pasará a llamarse La Celestina. Las fuentes. Las comedias romanas de Plauto y Terencio hacen que aparezca la figura de la alcahueta, llamada Celestina. La comedia humanística está pensada para lectura y debido a su extensión hace que no se pueda representar. La novela sentimental, cuyos elementos y características son parodiados en esta obra. Estos elementos y personajes guardan cierto paralelismo con el libro del Buen Amor, del arcipreste de Ita. Respecto al género, es un poco ambiguo, y algunos expertos dicen que es una obra dramática por su propio título de tragicomedia y por sus abundantes diálogos. Otros, por el contrario, concluyen que es una novela dialogada por la extensión de la obra y el espacio en el que se desarrolla, que la hace irrepresentable. Pasamos al salseo, al argumento.
Calisto se enamora de Melibea y esta le rechaza. Calisto se lo cuenta a su criado Sempronio y este dice que vaya a consultar a la alcahueta Celestina. Celestina acepta el encargo y hechiza a Melibea para que se enamoren. La Celestina se alía con los criados, Sempronio y Pármeno, para engañar a su amo. Melibea se enamora de Calisto y finalmente consuman su amor. Cuando Celestina cobra la recompensa, Sempronio y Pármeno se dan cuenta que los ha engañado y en un arrebato la mata. A la noche siguiente, Melibea y Calisto se ven y por un accidente Calisto muere. Melibea, que está rota de dolor, se suicida, no sin antes contarle a su padre todo lo que ha sucedido. Pleberio, el padre de Melibea, roto de dolor por la muerte de su hija, termina la obra con un planto expresando un poco lo que el autor venía queriendo decir durante la obra, que ten cuidado con los pecados de la carne y se arrepiente de no haberlo hecho mejor con su hija. Los temas de la obra son variados. Se trata el amor como una enfermedad que se manifiesta en Calisto por los delirios, la pérdida de apetito, etc. Un amor más carnal que hay entre Sempronio y Pármeno con Areusa y Ericia. Y un amor sincero de Melibea, aunque esta está bajo los hechizos de Celestina. La muerte, que se contempla como una consecuencia, en el caso de Calisto, por su amor ilícito y lujuria, y en caso de Celestina, por su codicia y su avaricia. Y la fortuna. En esta obra se transmite que cada uno, a través de sus actos, se labra su propia fortuna. Y la intención. La intención es un poco ambigua. Predomina una intención didáctica sobre la moral y se puede coger la lectura medieval, que es la intención es una advertencia de ten cuidado con los actos pecaminosos, o se puede coger una lectura más renacentista y aprovecha el momento, enamórate y disfruta de los placeres de la vida. Los personajes. Por sus preocupaciones, su lenguaje y su estatus social se pueden dividir en dos. Los de posición social alta, que son Calisto, Melibea y Pleberio, Pleberio y Alisa. Y esto no tiene mucha importancia, pero también son de posición social alta. Estos usan un lenguaje culto, son adinerados y se preocupan solamente por consumar su amor. Luego están los de posición social baja, que son Sempronio y Pármeno, Elicia y Areusa y Celestina. Hacen uso de un lenguaje llano y coloquial, son avariciosos y se pasan toda la obra engañando a los protagonistas. El estilo. Los recursos del género dramático que aparecen son los siguientes. Los diálogos, que pueden ser rápidos y vivos, que dan dinamismo a la obra, o largos, en los que se desarrollan los temas de la obra. Hay monólogos, que son bastante extensos y se conocen mejor a los personajes. Los apartes, que se usan como mecanismo de comicidad y dan a conocer la verdadera intención de los personajes. También se usan proverbios y sentencias, como el que hace Sempronio. Asaz es señal mortal no querer sanar. El criado se refiere a que su amo no quiere ver las cosas de otra forma. Fin.